La Fuerza de tus Alas es un podcast el cual tiene como interés principal crear espacios de conversación seguros de diferentes temas de la cotidianidad, en el que desde tus historias construyamos aprendizajes que nos ayuden a transitar la vida. Malvado como la guerra, amparado en su prepotencia, ha burlado la norma y la ley. Es un rey, pero el diablo también lo es, y se viste en las mismas prendas, amparados en su decencia. Temas directos, temas controversiales y temas que causan bastantes preguntas, por supuesto, temas que alguna vez nos cuestionan. Y vamos directo al grano. Pornografía de la nación, pornografía de la ilusión a la realidad. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy en compañía de la capitán Tatiana Cárdenas, con su equipo de profesionales y hoy una invitada especialísima. Capitán, bienvenida a su podcast La Fuerza de tus Alas. Me da mucha ilusión compartirte porque este episodio me tiene de verdad supremamente emocionada. Estar aquí en estos micrófonos se ha convertido en una experiencia maravillosa, disfrutada, que me ha hecho crecer de forma personal y que espero que quienes nos escuchen también hayan podido como hacer esto. Y este episodio hoy es algo lindo, o sea, es información que siento que vamos a entregar como poderosa, potente y que puede también transformar vidas. Karen, bienvenida. Hola, muy buenos días, tardes, noches. Hace rato no se saludaba así en este podcast. Mi nombre es Karen Méndez y soy la psicoterapeuta invitada. Y hoy tenemos una invitada internacional, o sea, van a escuchar nosotros desde que hicimos la reunión previa, conocerla. Es una mujer que nos encantó la forma en que transmites la información y en que puedas acompañarnos. Ya la virtualidad es una de las bondades maravillosas que nos ha permitido, así que Bernie, bienvenida a la emisora al aire en el programa de La Fuerza de tus Alas. Desde España para Colombia, ¿no? Total, bienvenida, Bernie. Muchísimas gracias. Bueno, aquí buenas noches, pero sé que por allí es pronto todavía, así que buenos días o buenas tardes. Es un placer poder estar aquí hoy, la verdad. Lo vamos a disfrutar, sé que mucho. Para empezar, para que podamos iniciar nuestra conversación, como hablamos de que hoy el tema es la pornografía, vamos a leer una historia que nos compartió alguien que ha vivido como este proceso y una historia que nos servirá como un referente para que podamos aprender un poco más del tema. La historia dice: hablo desde mi experiencia como un hombre heterosexual. Conocí la pornografía por primera vez en 6º grado. Mis compañeros de clase se juntaron para ir a la casa de un compañero para ver una película. No sabía que era porno. Éramos todos varones, 10 jóvenes con edad entre 10 y 12 años. Mientras se veía la película se hacían bromas al respecto. Recuerdo bien que decían: el que entre al baño va a tocar. Mi primera impresión fue curiosidad. Me sentí un poco incómodo porque estábamos solos viendo esa película. Se sentía como algo tabú, algo prohibido. Por momentos había silencio y concentración. En esos momentos sentía estímulos, excitación por el contenido. De cierta forma no entendía bien cómo pasaba, pero esa era mi respuesta al ver el cuerpo de una mujer en tal acto. Este fue el despertar de mi curiosidad y morbo a la pornografía. En mi ingenuidad, una entrada a este mundo y su contenido, el cual no tenía acceso, porque en su momento el internet era algo limitado, no era masivo o común. En 8º grado, me dirigí a la casa de un compañero de clases para hacer una tarea. Ya en la casa de él, nos hicimos en el cuarto y él cerró la puerta y prendió un televisor conectado a un reproductor DVD y empezó a poner pornografía. Sentía mucha curiosidad, me interesaba el video y su contenido, pero también me sentía incómodo, ya que estábamos los dos encerrados y su madre estaba en la casa. En un momento, la madre de mi compañero ingresó y me asusté bastante, pues en mi mente estábamos haciendo algo muy, muy malo y prohibido. El tremendo susto se me notó en la cara. Y mientras ella ingresaba y dejaba bebidas para los dos, decía: yo sé que mi hijo ve eso, normalizando la situación con una voz calmada y serena.
Y continuó diciendo, igual sé que lo va a hacer de adulto, yo por eso lo dejo que lo vea. Se retiró y cerró la puerta. Vimos la película y al terminar, como vi que no quería hacer la tarea, me fui a casa. Mi compañero me dijo que si quería me prestaba los DVDs, pero yo lo rechacé. Sabía que no podía llegar a casa con ellos. Además, ni tenía reproductor DVD en casa. En esos momentos no sabía cómo conseguían ese material que me interesaba, pero seguía pensando que era algo secreto, prohibido. En grado 11 me hice amigo de un señor de aproximadamente 26 años. Era dueño de un café de internet. Conversábamos bastante y nos hicimos amigos porque compartíamos el gusto por el anime. En ese entonces el acceso al internet no era tan limitado y encontraba más locales de café internet. Era más común y un negocio rentable. Él me compartió bastante material y aunque yo no tenía computadora, porque eso era un lujo en su momento, él me dejaba usar los computadores gratis cuando no estaba en uso y me dejaba ver la pornografía que tenía guardada en sus computadoras. A veces pasaba bastante tiempo viendo, lo encontraba gratificante y satisfactorio. Siempre me generó una forma de intimidad que era fácil y sencilla y sin complicaciones. Solo tenía que verla solas o escondido, en cierta clandestinidad. Me representaba bastante placer y libertad. Recuerdo que quería experimentar todas esas sensaciones que se veían en la pornografía, pero mis habilidades sociales mejores. Tenía muchas ganas reprimidas de disfrutar tanta fantasía y placer que se veía. También pensé que ser actor porno era el mejor trabajo del mundo, sin saber el lado oscuro de esta industria o la explotación laboral o mala remuneración en su momento. Ya en la universidad tuve más acceso a la pornografía. El internet era algo más común y la pornografía era mi secreto, algo con lo que suplía una necesidad, pero también lo volví un hábito en la que me desahogaba constantemente y varias veces al día. Pienso que llegando casi a ser una adicción, pues dejaba de hacer mis responsabilidades por esta fascinación. Era mi forma de disfrutar y tener una experiencia fácil y sin complicaciones y lo disfrutaba mucho. Era fascinante. Para esa época en la universidad el contenido que más veía era hentai, un tipo de pornografía animada japonesa, y me encantaba mucho esta categoría, me llevaba a fantasear bastante y lo disfrutaba a tal punto que cada vez que podía lo veía. Este hábito me trajo problemas con mis responsabilidades de la universidad y mi familia. En el hogar no supe manejarlo. Lo hacía varias veces al día mientras las circunstancias me lo permitieran. A veces consumir todo el día en busca de este placer y experiencia también llegó a lastimarme físicamente. Era la forma que encontré de calmar mis hormonas con ese estímulo tan gratificante, aunque no era consciente de que volver a verlo despertaba este estímulo, volviendo en ocasiones un ciclo en el que me sentía cómodo y satisfecho, pero que al mismo tiempo me alejaba y me aislaba de la realidad y no era consciente, pues generaba falsas expectativas con respecto al sexo y a relacionarme con mujeres que me gustaban. Tener sexo en la vida real es algo más complejo y participativo. En cambio, estar sola a fantasear y las perversiones morbos que planteaba un placer artificial satisfactorio sin tanta complicación. Por mucho tiempo lo hacía, pero tenía una carga de culpa, además del desgaste físico, mental y emocional que me llevaba a la repulsión en ocasiones o al rechazo a mí mismo o a todos. Supongo que es lo que se llama como bajón emocional, un vacío de depresión post-consumo del contenido. En su momento no tenía la madurez y me alimentaba con esas fantasías que muchas eran muy salidas de la realidad e inapropiadas, incorrectas, incluso fantasías ilegales. De una forma u otra, ese contenido irreal me cargaba con una violencia que normalizaba en la sexualidad, que era inherente. Así creía que era normal y que a la mujer le gustaba ser tratada con violencia, ser sometida, que no había consentimiento y que lo único que importaba era el placer masculino. Cuando no conocí a mi actual esposa y éramos novios, entendí que la sexualidad era diferente a la pornografía y la realidad era otra. La pornografía era una fantasía, nada que ver con la realidad. La pornografía servía para las perversiones y el morbo. También pienso que fue lo que nos formó en el voyerismo, pues así me considero, como que una cosa me llevó a la otra. No satanizo la industria del porno, pero es un mundo muy amplio. Si no se toma con moderación, puede llegar a afectarnos la vida y más, porque en ocasiones no te sacias, quieres más y no es suficiente. Hay nuevas perversiones, nuevas fantasías que probar en la euforia del placer. Debería haber una educación integral que nos prevenga de esto y que nos dé herramientas de saber afrontarlo para no caer en el caos de la culpa y el arrepentimiento. ¿Quién es Bernie Gaitán y qué es darleunavuelta.org? Porque es importante educarnos en sexualidad y pornografía. ¿Qué es la pornografía y cuál es su impacto en la sexualidad? Los efectos de consumir pornografía, mitos de la pornografía y finalmente herramientas para
psicoeducación frente a la pornografía. Bernie, bienvenida nuevamente. Cuéntanos. Bueno, nosotras ya sabemos quién es Bernie, estamos muy felices, pero quiero que los escuchas, bueno, se encuentren con quién es Bernie. Bueno, pues encantada de estar aquí. Bernie Gaitán es una mujer que vive en España, pero es de origen argentino. Entonces yo creo que eso también me hace especial ilusión estar aquí con vosotras porque al final es un trocito de mi corazón, es latino, vamos, latino totalmente. Por eso me hace como muchísima ilusión poder compartir esto con vosotras. Y Bernie Gaitán es psicóloga que trabaja ahora como colaboradora en Dar una Vuelta y bueno, y se está especializando ahora mucho en el tema de pornografía, afectividad y sexualidad, porque, pues como nos contaba este testimonio, ¿no? Esta persona, es algo que necesita ser tratado, que ha sido un tema muy tabú y que todavía no tenemos suficiente formación. Y al mismo tiempo es una esfera que engloba a todo ser humano, porque todo el mundo tiene sexualidad y, nos compete a todos, ¿no? En primera persona. Entonces me empecé a interesar por esto y conseguí pues llegar a dar una vuelta. Es darle una vuelta. Nosotros te encontramos también justamente por ese espacio, por esa averiguación, por querer hablar de este tema de te lo decíamos el día que nos encontramos, de una forma responsable, porque si vamos a información, Internet nos da la posibilidad de encontrar de todo. Pero cuando nos encontramos con Dale una vuelta, la forma en la que estaban transmitiendo la información tan responsable, tan estudiada, tan concienzuda, nos permitió este encuentro. Pero cuéntanos qué es Dale una vuelta. Pues Dale una Vuelta es como bien habéis dicho, es una asociación española que nace con el fin de poder ayudar. No nace como con el objetivo de vamos a crear Dale una Vuelta como asociación que trabaje en contra o hablando sobre temas que pueden causar mucho revuelo a nivel social, ¿no? Como pornografía, sexualidad. No, nace porque entre amigos había conversaciones con problemas con pornografía y buscando en internet maneras de poder ayudar, nos dimos cuenta de que no había nada, ¿no? No había ningún tipo de fuente a la que acudir. Y como bien decías tú, Tatiana, en internet te encuentras de todo. Y faltaba sobre pornografía alguna fuente que pudiera también dar otro tipo de recurso, otro tipo de lenguaje, ¿no? Entonces nace un poco de eso. Más orientado a la psicoeducación. Sí, eso es, a la psicoeducación y también a la ayuda y a la prevención y también a la concienciación y a destrabar un tema que hasta ahora ha sido muy callado y se ha tenido mucho miedo a hablar, ¿no? Y a dar visibilidad. Tú le estabas diciendo, digamos, que la sexualidad es una cosa transversal en los seres humanos, es algo que está, pero porque nace, aparte de haber escuchado esos amigos, esas necesidades, como esa importancia de decir, bueno, vamos a hablar de lo que es sexualidad y pornografía, entre tantos temas que pudimos haber como abordado. ¿Por qué nace esta necesidad? Pues por esto mismo, ¿no? Porque la sexualidad es inherente, está en la naturaleza del ser humano. No puedes, estoy segura de que nadie que nos escucha aquí, todo el mundo ha vivido la sexualidad de alguna manera, aunque no lo sepa. Y probablemente todos lo sepamos, ¿no? Al final la sexualidad es que engloba todas las esferas de la vida, la manera en la que nos relacionamos con los demás, cómo nosotros nos comportamos, nuestra biología, nuestra psicología, todo, ¿no? Entonces vimos que había como muchísima confusión entre lo que aportaba la pornografía y lo que era la sexualidad. Y muchas veces veíamos también cómo se utilizaba la pornografía para aprender de sexualidad y nos hemos dado cuenta que estudiando, ¿no? Y investigando mucho sobre estos temas no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo veíamos en el Por relato, eso ¿no? creíamos Como
Eso es. Como en el relato Unos dice, niños tratando de total. entender la sexualidad a través de la pornografía. Y una mamá que claramente no juzgamos porque cada uno hace lo que puede con lo que Ujú. tiene, pero desde lo que consideras mejor es como, véalo, que usted igual cuando grande lo va a ver. O sea, Ujú. Normalizar. cómo normalizamos y cómo delegamos la educación a algo como es la pornografía de una forma tan irreal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante educarnos en sexualidad y en pornografía? Pues justamente es lo que estábamos hablando ahora y lo que comentaba eh, este ejemplo en el testimonio, ¿no? Que muchísimas gracias también por aportarlo porque da muchísima luz y muchísima visibilidad. Yo me imagino que más de una persona se podrá sentir identificada de alguna manera con lo que nos estaba contando. Y precisamente por esta razón, ¿no? Porque cuando el niño empieza a crecer y empieza a desarrollarse, nace muchísima curiosidad. La curiosidad es algo totalmente sano, normal, natural y bueno. ¿Qué pasa? Que cuando no hay manera de enfocar o de saber dónde encontrar respuestas a esa curiosidad, es lo que estábamos comentando, ¿no? La fuente que más fácil y más accesible es la pornografía, sobre todo cuando también desde casa, ¿no? Se normaliza o a veces se tiene miedo a hablar de estos temas por la idea de que a lo mejor se crea un efecto llamada que decimos, ¿no? Como si le hablo de esto, va a hacer que la persona mire o que el adolescente consuma pornografía. Y no tiene nada, o sea, es completamente lo contrario. Al fin y al cabo, la curiosidad es algo que de alguna manera, cuando somos pequeños, la saciamos. Y si no es por el móvil de un amigo, pues será por nuestros padres, pero siempre la buscamos de alguna manera. Por eso también yo creo que es muy importante tener en cuenta esto, que la inquietud por conocer la sexualidad humana forma parte de todos, absolutamente todos. Y es algo sano, pero hay que saber cómo enfocarla y dar herramientas para poder enfocarla. Y que no sea solo la pornografía la manera en la que podamos aprender sobre sexualidad. Y pensaba mientras lo decías, claro, es que la curiosidad está. Y a este momento del mundo, la información hay de todo. Entonces, Sí. o yo se la doy en la casa de una forma responsable, o como institución nos encargamos de hacerlo, o como tías o como amigos nos Como encargamos de sociedad. hacerlo como sociedad, Ujú. o ellos la van a conseguir en alguna forma, Totalmente. que sea la más adecuada, probablemente no. Entonces, Total. me encanta por eso pensar en lo que estamos hablando en este episodio y es, de alguna forma estamos traduciendo, estamos acompañando y estamos Claro. entregando herramientas para que deje de ser uno un tabú o para que lo asumamos de una forma mucho más responsable. Pero esto también me lleva a pensar en un reto, porque creemos que la educación va solo para los niños o solo para quienes tienen niños, pero como adultos también podemos educarnos, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, iba a decir que nos hemos centrado mucho en la curiosidad, ¿no? De los niños, pero hay muchas razones por las que se puede llegar a consumir pornografía, ¿no? Entre ellas, y que no siempre empezamos cuando somos niños, que muchas veces también le pasa al adulto mayor que se topa con la pornografía, porque ¿qué tiene la pornografía? ¿Por qué tanto consumo, no? Pues pues leyendo estudios, ¿no? Estaba mirando antes y veía que muchas de las razones también, aparte de la curiosidad sexual por aprender, son, por ejemplo, la búsqueda de placer, como también nos contaban en el testimonio, buscar información técnica de sexualidad, posturas, aprender modos para imitarlas en la vida real, para imitarlos, para gestionar el aburrimiento. Si no tienes nada que hacer, al final la pornografía es una manera de diversión fácil, ¿no? Y vas a decirnos, disculpa. Sí, y dos más que también son como muy importantes, que son gestión emocional, el estrés, ¿no? Cuando uno, a lo mejor, al final también nos montaban en el testimonio, la pornografía es una manera muy fácil de gestionar una emoción incontrolable o que no sabemos cómo ubicar en nuestra biología y en nuestra psicología. Y por último, pues la soledad, que también puede ser tanto consecuencia como también causa de consumirlo. Ujú. Ven, yo quiero que hagamos como una pausa y pensemos un momento, desglosar bien qué es la pornografía, porque probablemente
pensamos que pornografía es solo alquilar un DVD, como nos decía el testimonio, y ver una película o ver algún acto que pueda generar directamente con la sexualidad. ¿Qué se entiende por pornografía de forma general que podamos entre todos como construir el concepto claro? Pornografía en concreto significa pornógrafe, que es ilustración de la prostitución. Así en palabras más técnicas, ¿no? Pero bajándolo a tierra, la pornografía al final es cualquier vídeo amateur o profesional, no importa cómo sea, en el que se explicita material sexual, en el que podemos ver material sexual y que está destinado a despertar la excitación sexual en la persona que lo consume. Así, en breves palabras, eso es la pornografía. ¿Y qué tiene la pornografía? ¿Por qué? ¿Cuál es su función? ¿No? ¿Para qué? ¿Y cómo es que es tan llamativa? Al final, nosotros hablamos mucho del criterio de las... Eran 4 A's y ahora hemos agregado una quinta A, que es la pornografía es anónima, accesible, asequible, agresiva y aceptable. Entonces, con este cóctel de todas estas A's, pues la pornografía es pues, un estímulo muy fácil y muy, ¿cómo decirlo? Muy acallado, ¿no? Que se vive también, que lo puede vivir una persona en soledad y que nadie se entere y que puede generar mucho más daño del que la persona puede pensar que le provoca, ¿no? Sí, hace poco, Dale. es que cuando tú estabas dando como esos puntos sobre los que por los cuales se busca la pornografía, también pensaba en una conversación que teníamos hace poco con otro de nuestros invitados y como muchas veces también las parejas buscando una chispa que no tiene nada que ver finalmente con la sexualidad, sino también con la gestión emocional de la pareja, de la relación, terminan también en la pornografía y en, digamos que, unas expectativas demasiado altas, pensando que esto también puede arreglar su relación de pareja. Bueno, en esto ya entraremos luego, si queréis, con los mitos, que uno de estos mitos, ¿no? Es que la pornografía puede servir como excitador de la pareja también. Y hay muchos estudios, no es solo que digamos en dar una vuelta a esto, para nada. Al final nosotros nos basamos todo en evidencia, porque es lo que vale, que dicen que al fin y al cabo la pornografía es un estímulo que puede que al principio aumente la chispa, pero luego cuando ya como la línea y la curva de excitación baja, hace que disminuya. Y con el tiempo es lo que comentabais, ¿no? Esta gestión emocional que hay que aprender mediante la comunicación en la pareja siempre se va a trabar y se va a sustituir por el consumo de pornografía. Y esto puede provocar muchísimo daño, sí. Yo te voy a preguntar porque sé que seguramente tienes datos mucho más concretos, pero algo de lo que estudiaba antes de que hablamos de esto es justamente el ingreso de la edad de la pornografía y datos muy que la verdad, como no me había entrado tanto en el mundo a estudiarlo, solo empecé a ojearlo por este episodio que estamos grabando, me impactó las cifras, me impactaron las cifras en Colombia, me impactaron las cifras a nivel mundial, porque siento que es una problemática súper pasiva que no visualizamos, pero que evidentemente no está siendo una problemática ajena de una minoría, o sea, es muy fuerte. Y me lo corroboraba, por ejemplo, ahorita la historia porque decía que la edad casi en la que ingresan a la pornografía son los 12 años. 10, 12 años. O sea, 10, 12 años. Que pienso yo, uno a los 10, 12 años vio su cerebro, qué capacidad tiene de digerir ese tipo de cosas. Y así sé que hay muchos otros datos, pero quería preguntarte qué se sabe a nivel de datos o qué se sabe a nivel de impacto. ¿Cuál es el impacto de la pornografía? Los datos son de piel de gallina, ¿no? No sé si se dice así en Colombia, de que te ponen los pelos. Sí. Porque la verdad es que, bueno, os voy a dar algunos, he intentado encontrar algunos de Colombia, pero bueno, yo voy a dar sobre todo más datos a nivel España y mundiales, pero que se parecerán bastante.
después del confinamiento, por ejemplo, el consumo subió bastante y se ha mantenido ahí. Eso ha mantenido y creo que ha sido a nivel internacional también. Decíais que la edad media de inicio es entre los 10 y los 12. No sé en Colombia, pero en España ha bajado a los 8. Impresionante. Wow. Sí, entonces esto sí, ¿no? Es escalofriante porque si lo pensamos así, los niños todavía creen en Papá Noel y a la vez están consumiendo pornografía. Choca porque es lo que decís, ¿no? Hasta qué punto el cerebro de un niño tiene la capacidad para poder soportar esas imágenes, ¿no? Que ahora entramos en eso. Y se instala de manera como más habitual a los 19 años, más o menos, Mm. y la mayoría de las personas que acuden al menos en dar una vuelta a pedir ayuda está en torno a los 30 y 40 años. Estamos hablando de que ahí hay como un margen de entre 20, 10 años de consumo eh, sin ayuda externa, sin apoyo, sin darse a la luz, ¿no? Eh, la industria de pornografía mueve 97 millones de dólares anuales. Estos son los últimos datos que tenemos. Y tiene Una de mucho las sentido el por mayores, qué se quiera mantener, o sea, Es como un industria y como excelente negocio, negocio. tiene es mucho el sentido. sí. Otro aquí dato que tengo así importante es que en 2019 Pornhub llegó a 130 millones de visitas diarias. Y, y existen en el mundo más de 800 millones de páginas pornográficas en todo el mundo. Porque antes hablábamos, ¿no? De que el testimonio nos contaba que él no podía consumir porque no tenía ese acceso. Pero como hablábamos antes con las 5 As, es que ahora es ilimitado. Es ilimitado. Total. En Entonces, redes sociales ya está. No tienes que entrar a una página pornográfica. totalmente, totalmente. Por eso también es otra de las razones por las que Dale una vuelta surgió, ¿no? Hay muchísimas páginas web de pornografía, pero no que ayuden a hablar de pornografía de una manera saludable, ¿no? Ujú. Entonces, pues en eso estamos. ¿Es luchar contra un gigante? Pues quizás, pero hay que meterse en el juego porque si no, nos devoran. Total. Ujú. También unos datos que averigüé de pronto de acá de Colombia, porque sé que la verdad no estamos muy ajenos de lo que está pasando en España, lo que viene pasando en Colombia. La problemática creo que se asemeja mucho. Habla de que la edad promedio son 35 años, pero promediando, porque más del 60% son menores de 35 años de las personas que tienen un alto consumo de pornografía. Se ve que es el 74% más en hombres, el 26% más en mujeres. Estamos entre los países en el top de los 20, somos el país número 17 de mayor consumo, creo que es el segundo o el tercero de Latinoamérica, Ujú. creo que nos gana Sí, México y eh, Argentina. y Argentina, exacto. Ujú. Pero como las empecé a desglosar, o sea, el promedio de tiempo que pasa, no sé, realmente en Colombia también es una problemática bastante Alta. fuerte y alta, así no es una cosa pasajera. Es ese silencio a voces, ¿no? Ese secreto a voces. Dentro del impacto también, hace poco alguien me compartió una noticia de la BBC donde una madre hablaba acerca de la muerte de su hija que fue por un accidente durante una relación sexual con su pareja, muere asfixiada. Y en este artículo hablaban de porcentajes también y cómo las personas mayores de 40 años, por lo menos el 40%, ha incorporado dentro de sus relaciones sexuales prácticas violentas que han sido motivadas por la pornografía. Entonces el impacto lo vemos y es mortal incluso, ¿no? Esta joven tenía 26 años y hablaban de cómo los jóvenes entre menores de 34 años ya incorporan y cómo la violencia dentro de la relación Se sexual naturaliza. se ha naturalizado justamente por el consumo desmedido de pornografía. Total.
nosotros hablamos mucho de erotización de la violencia. ¿Qué pasa con la pornografía? Como estábamos comentando, que la mayoría de vídeos pornográficos presentan violencia sexual, en la que en todos la mujer es totalmente devaluada y denigrada, ¿no? El otro día leía, Objetiviza demasiado. totalmente, el otro día leía también uno de los últimos datos, que ahora mismo no me acuerdo bien de las cifras, pero que decía que entre los 300 vídeos más vistos de pornografía a nivel mundial, en todos había violencia sexual contra la mujer. Entonces aquí también entramos en un tema que puede ser bastante controvertido, ¿no? Pero ¿existe una pornografía feminista? ¿Existe una pornografía que esté a favor de la mujer? Pues a día de hoy es verdad que ha habido muchas medidas que se han ido avanzando, ¿no?, para proteger a la mujer, pero no toda pornografía es violenta, como decíamos, es la quinta A que hemos agregado, es agresiva. Agresivo. Entonces, si los jóvenes y todas las parejas jóvenes aprendemos de la pornografía para luego poder llevarlo a nuestras relaciones sexuales, evidentemente vamos a repetir aquello que vemos, y si ese es nuestro único modelo de aprendizaje y de relación con nuestras parejas, pues sí, acabará siendo mortal, lamentablemente, ¿no? Entonces, la cosa aquí, lo que pasa es qué otra alternativa hay, ¿no? ¿Qué otra alternativa se puede tener para poder aprender sobre sexualidad que no sea pornografía, ¿no? Sí, es un tema muy complicado y es una de las principales consecuencias a nivel psicológico y que luego pasa a ser a nivel físico y biológico, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos justamente? O sea, digamos que ya vimos que es un tema relevante, existe, hay un consumo altísimo de pornografía, tanto en España como en Colombia, en países de Latinoamérica. Que ya no es exclusiva de páginas pornográficas, sino que lo vemos en letras de canciones, lo vemos en redes sociales, está en todos lados. Total, o sea, y lo vamos naturalizando. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué hoy lo consideramos un problema? ¿Qué efectos puede tener en la persona que En su consume, cuerpo, sus relaciones? sus relaciones, afectivamente, psicológicamente. Pues aquí nosotros como que lo dividimos en 4 patas, podemos decirlo, ¿no? Entonces, a nivel biológico, vamos a empezar, por ejemplo, la pornografía a nivel cerebral altera lo que se llama el sistema de recompensa, que es el sistema que tenemos por la amígdala, por el medio del cerebro, que es el encargado de darle placer al cuerpo, ¿no? De mandar, como a través de la hormona de la dopamina, manda placer al cuerpo. Entonces, la pornografía no es un estímulo normal. Nosotros, por ejemplo, cuando comemos chocolate, ¿no?, o cuando salimos de fiesta o estamos con amigos, se activa esta hormona, ¿no?, la dopamina, y hace que nos genere placer. La pornografía no es un estímulo, le decimos superestímulo. Es decir, que al ver una imagen pornográfica, nuestro cerebro lo procesa como algo superior a un estímulo normal al que estamos acostumbrados a recibir. Esto que hace que genere muchísimo más placer que, como decía, ¿no?, el del testimonio también, que una relación sexual que es más complicada, que puede tardar más y no es tan momentánea, ¿no?, y tan rápida. Entonces, al generar esta recompensa rápida, necesita más y más y más, y cada vez más para conseguir el mismo efecto. Eso es lo que llamamos tolerancia. Y al necesitar cada vez más, también consumimos más. Entonces también generamos dependencia. Y la pornografía va como en efecto escalada. Nunca es suficiente porque el cuerpo se acostumbra y necesitamos más. Entonces, esto es a nivel de Hay recompensa. como una elasticidad cerebral, o sea, el cerebro va necesitando más y más y más. Eso es. Y aquí es lo que antes no hemos comentado, que me habéis dicho sobre los niños, ¿no? Su cerebro no está preparado para ese contenido, porque también afecta a nivel frontal, que en la corteza prefrontal
es lo que se llaman, están las funciones ejecutivas y la capacidad de tomar decisiones, de voluntad, de decir que no, de esperar. Entonces, en el cerebro del adulto está más desarrollado, pero cuando tú le das, nosotros comparamos mucho, ¿no? Como si le das las llaves de un Ferrari a un niño pequeño. No tiene el Ferrari, pero no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo coger el volante, no sabe cómo hacer eso. Entonces la pornografía es como un Ferrari, porque por mucho que tengas la llave y que puedas usarlo, no sabes cómo y te vas a estrellar, ¿no? A chocar. Entonces, a nivel neurológico es muy, muy, muy perjudicial. Y bueno, aquí ya vamos desmitificando mitos, pero me voy acordando y uno de los mitos también que decíamos era, bueno, si consumo una vez pornografía, 2 veces no hace daño, no pasa nada. Y con datos empíricos también se ha visto que a nivel neurológico, con un solo consumo, se puede afectar y puede cambiar el sistema cerebral, ¿no? Y puede afectarnos a nivel neurobiológico. Entonces, pues hay que tener estas cosas en cuenta, sobre todo también formarnos. Por eso creo que este podcast puede dar mucha visibilidad y mucha luz. Al final es formarnos y saber que esto pasa, ¿no? Total. Sí. Entonces, a nivel biológico, neurobiológico, tenemos eso. Pero luego también afecta mucho a nivel de respuesta sexual. Disminuye la satisfacción sexual, que es lo que comentábamos con el tema de las parejas, ¿no? De consumir en conjunto, en relación. Fomenta creencias de desigualdad entre hombres y mujeres. Puede fomentar la infidelidad y las rupturas. Provoca también un menor rendimiento sexual porque disminuye también la autoestima. Nos comparamos, tenemos como distorsiones físicas porque comparamos con cuerpos de la pornografía que no son reales, porque bueno, todo es un montaje también, ¿no? Es una película. ¿Y qué se consigue con la pornografía? Se desintegra el sexo del amor, de una relación, de la afectividad. Entonces, pues esto puede tener consecuencias muy graves también, ¿no? A nivel de tener una relación real en la vida con otra persona interpersonal. Mira que lo pienso en una pareja de esposos donde él tiene un alto consumo de pornografía secreta, en teoría como pareja no lo sabemos, pero ella lo sabe. Y lo nota claramente en su tema de su relación, en su sexualidad. Uno, porque disminuye un montón, o sea, no es ni tan frecuente ni como lo esperaban o como lo venían acostumbrados a hacer. Y 2, lo siento muy en el tema relacional porque empieza mucho a culparse de ella. O sea, claramente el choque está muy en él, pero ella empieza a culparse. Que no tiene, que no está haciendo, que es su cuerpo. Y eso ha afectado la relación un montón, porque la cabeza de ella está culpándose porque la relación sexual no está funcionando, la intimidad sexual no está funcionando del todo en la pareja, pero él todavía no reconoce la pornografía como que fuera una problemática en este momento latente. Pero cuando leía eso y de algunas conversaciones que hemos tenido con ellos, lo pensaba, claro, si la pornografía hasta logra generar una disfunción eréctil, porque a la final el estímulo no va a hacer que mi cuerpo responda de esa forma, o sea, esto va a generar, quiéralo o no, la relación, va a ser un impacto, o sea, ¿cómo ves tú, por ejemplo, si somos esposos, o esto te lo cuento a partir de un ejemplo, pero qué impacto podría tener además en mi esposa o en mi esposo, porque puede que la que consuma pornografía sea ella, qué impacto podría tener a nivel relacional el consumo de pornografía? Bueno, justo Tatiana es lo que estás comentando, ¿no? Al final, tanto la propia persona que consume, ¿no? El consumidor de pornografía, sin posiblemente darse cuenta, porque es algo que se va impregnando en la persona y uno sin darse cuenta ya lo va como asumiendo como parte de su vida y de la manera de relacionarse y de tener relaciones sexuales, ¿no? Pues puede provocar esto, ¿no? Un detrimento total en la manera en la que miras a esa mujer, poniéndome como el caso que me contabas de que el hombre es el que consume. Al final va a buscar en la mujer
la misma mujer o las mujeres que buscan la pornografía. Y estas mujeres, ¿cómo son? Sumisas, que dicen que sí a actos violentos, que tienen un cuerpo completamente perfecto, Total. todo idealísimo, pero irreal, ¿no? Ideal, pero irreal. Entonces, yo creo que afecta de esta manera, sobre todo a nivel, es lo que comentabas, de culpabilidad. O sea, la persona, la pareja, puede sentirse muy culpable por cosas que además no entiende. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué antes sí y ahora no, no? Y en realidad lo que está pasando es que está cambiando la manera en que el cerebro procesa toda la información y todos los estímulos en su marido, en este caso. Ujú. Y también probablemente este marido se sienta culpable, porque también sentirá pues una manera, o la mujer también demandará un tipo de placer, ¿no? De una necesidad que él ya no será capaz de cubrir, porque Ujú. ya no físicamente, ¿no? Tanto en disfunción eréctil como en no estar tanto tiempo pues, en la relación sexual, pues que no sea capaz de saciar la necesidad de su mujer porque él mismo ya no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, creo que el tema de la culpa siempre está muy, muy dentro de tanto la pareja como el propio consumidor. Y nosotros lo hemos hablado de pronto en otros episodios con Karencita, recuerdo el imaginario que le crea el hombre y esa carga tan pesada de cómo tiene que ser él en una relación sexual. En todo, hasta sus componentes físicos, hasta su durabilidad, hasta su cantidad, o sea, qué carga le pone al hombre y a la mujer Sí, claramente. porque tú lo decías hace un momento, es irreal, primero porque son videos que son editados, ¿sí? Lo hablábamos en la reunión donde te hablaba un poco de Pleasure, el documental que habla de la industria y de una chica que quiere hacer parte de la industria. Uno se da cuenta que son videos editados, que son videos donde también hay cargas de sufrimiento, donde se arregla la luz, donde muchas mujeres se someten a cirugías, hombres también. Es completamente irreal. Ujú. Sí, totalmente. Es que al final es lo que decimos, es una industria y atrás de todo esto, tanto en vídeos amateurs como en vídeos profesionales, ¿no? Eh, es que en todos, al fin y al cabo, ¿cuál es la intención? Ganar dinero. En la intención, en el fondo, esto es un negocio, es un negocio. Estoy segura de que si la pornografía fuese plenamente gratuita en todo el mundo, probablemente no hubiese tanto, no hubiese tanto. Seguiría viendo, pero al final es lo que mueve el mundo y hoy, pues es lo que decís, son películas y todo está grabado y cuando una escena no va bien la cortan y la vuelven a repetir hasta que sale. Y los actores toman pastillas para que funcione, bueno, de todo, ¿no? Entonces puede generar mucho daño, como decíamos, en la autoestima, tanto del que consume como en la mujer. También veíamos que el consumo en la mujer de pornografía cada vez es mayor. Entonces, esto también hace que ella misma normalice la manera en la que es vista por el hombre. Entonces, en este normalizar la manera en la que es vista por el hombre, ella buscará ser como esa persona. No para satisfacer al hombre, sino porque ya se ha convencido de que tiene que ser así. Entonces, pues es muy complicado, ¿no? ¿Qué otros efectos? Porque tú dijiste que habían como, que ustedes los clasificaban en 5 y yo empecé a revolverte Sí, todo, pero digamos que fuiste Cuerpo, por los cuerpo, biológico, relaciones. relación, sí. Ujú. ¿Qué otros bueno, efectos hay? sí, hemos comentado un poco todos, pero al final luego yo había apuntado aquí a nivel de relación afectivo, ¿no? Y de pareja, porque es lo que Ajá. decíamos, es lo que hemos comentado, que altera las relaciones íntimas. La comunicación al final se convierte en casi algo escaso o muy ausente porque se sustituye por la pornografía y a nivel también de pérdida de deseo mutuo. Ok. ¿Para Ah, qué voy a tener, perdón, para qué voy sí. a tener una relación Ujú. sexual con mi mujer, con mi marido, si consigo lo mismo mucho antes yo sola, yo solo, ¿no? Sí. Sí.
Además, porque también en la reunión hablábamos un poco de lo que tú llamabas esa sexualidad sin afectividad. Entonces, no solo es ver el problema ya en la relación, sino a la hora de crear relaciones de compromiso, ¿no? Entonces ya todo es mucho más fácil, o sea, la 5A, como decías tú. Totalmente, sí. Todo es mucho Ujú, más fácil y a la vez todo es mucho más complicado, porque ujú, cuando la persona consume pornografía, ¿no? Cada vez va como manchando o desperdigándose por más áreas de su vida y al final la llena toda y, y se convierte en el centro de su vida y no todo gira en torno a el consumo de ese día, de ese momento, ¿no? Entonces al final eh, se complica, es como un círculo vicioso en el que cuesta mucho salir si no se busca ayuda o si no se tiene a dónde agarrarse, ¿no? Si no se tiene apoyo. Y luego ya me quedaba una cuarta, que es a nivel psicológico, que ya hemos comentado, pero bueno, ujú. que una de las que no quería dejar de comentar es la de la victimización, que es lo que comentábamos antes, que al final la mujer se convierte en víctima de, de todo el consumo y de las luego Ujú. relaciones sexuales que pueden terminar en agresión sexual o en muchos otros tipos de victimización, prostitución, abuso, etcétera, ¿no? La muerte, como lo veíamos en el artículo que les refería un poco, ¿no? Ujú. Bueno, hemos hablado de algunos mitos, ¿no? Pues no sé si aún no hemos nombrado algunos. Antes de que empecemos con los Es, mitos, es que me quedó sonando, perdónate, Bernie, te digo, es el tema de cómo lo nombramos del consumo de pornografía. Es decir, nosotros no estamos diciendo ver pornografía, estamos el consumo, y creo que lo aprendí en este proceso, y es porque creemos que lo que nos hace daño es lo que entra a nuestro cuerpo. Es decir, si yo consumo alcohol, si yo consumo algún tipo de psicoactivo, si yo, No, pero no nos damos cuenta que todo lo que entre por alguna de nuestros lo sentidos. que ves, lo que Exacto, escuchas. las avenidas del alma, lo llama una autora, o sea, es a la final estás consumiendo algo a través de tus sentidos, de lo que estás viendo, de lo que estás tocando, de lo que estás escuchando, Ujú, que quiéralo o no, o sea, así sientas que tengas el control, así creas que no te está haciendo daño, como lo acabamos de ver, tiene efectos ujú. en tu cerebro, tiene efectos biológicos, tiene efectos psicológicos, tiene efectos relacionales, es decir, que seamos conscientes que al final esto sí es un tema preocupante porque es que te está haciendo daño a ti y le está haciendo daño a tus contextos. Y no tiene que ser porque estés consumiendo cada 8 días una Ujú. bebida externa o un cigarrillo, no. No, Es lo que estás viendo también alimenta lo que tú eres y lo hemos hablado. La corteza prefrontal se alimenta de todo lo que nosotros vemos, escuchamos, hablamos y demás. Y lo estamos alimentando de eso, no podemos pretender que nuestro cuerpo, que nuestro sistema y que nuestras relaciones no varíen. total. Bueno, es que esto también se habla de que la pornografía es la primera adicción no física. Consumo de alcohol, adicción al juego, a los videojuegos, no sé, a las drogas. Todo tipo de adicción tiene un material físico, ujú. ¿no? La pornografía es lo que comentáis, es puramente química, puramente sustancial. Y el efecto no se puede ver tanto a nivel físico, ¿no? A nivel visual, Sí. pero es bastante paradójico, ¿no? Porque es lo que más se ve, es lo que menos se refleja luego, ¿no? Pero al mismo Ujú. tiempo es que hace el mismo daño o más que el consumo de alcohol, que el consumo de tabaco, el consumo de cualquier otro tipo de adicción. Y los efectos a nivel físico, biológico, psicológico son iguales. Ok. Ahora sí, como aprendiendo un poco de esto, como te decía Karencita, ¿cuáles son esos mitos también que nos siguen rodeando de la pornografía? Mm. Bueno, y como ya hemos comentado algunos, yo voy Sí. lanzando y comentamos. Em, Justo hablábamos del de la pornografía ayuda a explorar la sexualidad propia y con la pareja. La Mito, pareja. yo creo que ya desmitificado, ¿no? Check, hacemos Ujú. check. Em, la pornografía, mito 2, la pornografía es entretenimiento, que no nos compliquemos la vida.
Pues no, la pornografía, por todo lo que hemos comentado, no es solo entretenimiento. Pensamos que es un acto neutro y que no pasa nada por consumirla, pero es lo que comentábamos de que es un súper estímulo y que muchas veces es muy difícil darse cuenta a nivel físico del daño que puede estar provocándonos, pero nuestro cerebro tiene huella, o sea, tiene memoria y se le queda todo lo que ve, aunque sea una vez. Entonces, aquí tampoco es cuestión de demonizar todo consumo pero sí que ser conscientes de que es una realidad, de que no es algo que hay que tomárselo pues en vano, ¿no? Sino que es algo serio, que no es puramente entretenimiento. Mito número 3. No está relacionada con las agresiones sexuales. Ya Igual ya bueno, súper agresivo. creo que ya Te podéis puede hasta llevar a la responderlo muerte. vosotras, ¿no? Ya. Lo hemos comentado Totalmente. un montón. Pero bueno, eso, que al fin y al cabo todo consumo de pornografía, toda pornografía es violenta y puede fomentar la agresión sexual. No siempre, pero puede pasar. Mito 4. Es una industria con sus profesionales y sus reglas. Es decir, que la industria pornográfica está a nivel ético, medido, legal y tal. Y bueno, pues esto no es verdad. Esto tampoco hace falta profundizar mucho para poder llegar a saber que no es así. De hecho, es lo que comentabas tú, Karen, antes. Ya no es solo ver en páginas de pornografía, es que ya tienes vídeos de niños con cámaras ocultas en los baños, de niñas, tienes vídeos amateurs que probablemente muchos no sean con el consentimiento de la otra persona. Y todo aquí detrás no estamos hablando solo de pornografía, sino que aquí atrás está toda la empresa y todo el mundo de la prostitución y del abuso infantil y no solo infantil, pero aquí no podemos quedarnos solo en la punta del iceberg porque no vamos a ninguna parte, sino que hay mucho debajo en lo que cuanto más profundizas, más te das cuenta de que lejos está de, lamentablemente, ser algo simplemente profesional y que cumple con reglas, ¿no? Ojalá se llegue a eso, pero no es el caso todavía, ¿no? Mito número 5. La pornografía mayoritaria es inaceptable, pero el porno amateur es diferente. Bueno, lo hemos comentado antes. El porno amateur puede estar consentido, ¿no? Pero en muchas ocasiones no es así. Y bueno, y se ha llegado a tener muchos juicios y muchos problemas a nivel legal y penal. Porque hacer un vídeo casero con tu marido o con tu mujer muchas veces no es idea de los dos y que se haga público tampoco. Termina siendo la exposición a la privacidad. Bueno, totalmente no. Sí, de hecho, hace poco salió, no sé si estará habilitado en Colombia, pero yo me imagino que se puede buscar un documental que se llama, creo que era La industria del porno. Bueno, igual si no os paso luego el link para que lo podáis poner. Y contaba una chica en la que contaba su testimonio hablando de cómo ella había sido víctima de un vídeo casero de su exnovio, que luego el porno venganza, ¿no? Que ahora está tan de moda, Sí. lo dejaron y publicó esto en todas partes y su vídeo había sido visto por millones y millones de personas, ¿no? Entonces es una línea muy, muy fina en la que es muy difícil mantener como un límite. Totalmente, y de hecho hay casos cercanos. Yo conozco casos cercanos en la universidad, viví un caso cercano En la fuerza, donde en la fuerza se ha visto, en los chats se envían videos o fotos sin el consentimiento de la otra persona y termina siendo, digamos que, consecuencia de todo lo que se ve en la industria, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Mito número 6. El porno ético, feminista y LGTBIQ no es problemático. Es cierto que comentábamos que han surgido movimientos para hacer un porno libre de violencia, ¿no? Y que estos contenidos
suelen ser de pago y como abogan por condiciones laborales dignas de todos los actores. Y esto es un avance, esto es un avance y hay que celebrarlo. Sin embargo, no existe evidencia empírica a día de hoy de que lo que llamamos y entendemos por pornografía feminista, que es lo que comentábamos antes, alternativa o dirigida al consumo de mujeres, se produzca en circunstancias favorables o no coercitivas para la mujer, ¿no? Que le puedan hacer daño. Entonces, todavía no tenemos evidencia empírica de que exista verdaderamente De esto. que verdad sea. Ujú. Uh-huh. Luego ya nos quedan poquitos, pero bueno, son importantes. Mucho. Un poco de pornografía no hace daño a nadie. También, check, ya lo hemos hablado. Pero hay que tener siempre en cuenta el potencial adictivo de la pornografía y que puede acabar ocupando mucho más espacio en nuestras vidas del que verdaderamente le queremos dar al principio. Que también hay que ver lo que significa daño para la persona, ¿no? Porque es como una idea muy amplia y puede que lo que yo entienda por daño, tú, Tatiana, no lo entiendas porque estás en las fuerzas aéreas y eres mucho más fuerte que yo, ¿no? Pero, Gracias por ese imaginario. pero al fin y al cabo también hay que saber medirse conforme a lo que uno conoce de sí mismo. Y por eso también es tan perjudicial en el niño, porque todavía no tiene esta madurez para saber qué le hace bien y qué le hace mal. Entonces hay que saber cómo medir y conocer nuestros puntos para tener estos límites en cuenta, ¿no? Mito número 8. Este va más dirigido a padres. Mi hija, mi hijo no ve estas cosas. Lamentablemente no hay nada que nos lo garantice y puede que seas el mejor padre del mundo y eso no lo pongo en ninguna duda. Pero puede que, como el testimonio que nos contaba, ¿no? Tus padres estén haciendo lo mejor en casa, pero luego vayas a casa de un amigo y se normalice y lo Y consumas ya sea otra cosa. Ajá. y ya sea otra cosa. Entonces, aquí también es muy importante el hablarlo con nuestros hijos, el hablarlo con los adolescentes, con los jóvenes y ya desde niños pequeños, el poder darles una visión de la sexualidad y de su cuerpo que el día de mañana sepan lo que valen, que son únicos y que no tienen que parecerse a nadie. Empezando por ahí, ¿no? Y luego también hablando sobre sexualidad en casa. No puede ser un tema tabú, no puede ser un tema tabú, porque no conseguimos el efecto llamada, que es lo que se cree, sino que conseguimos que busquen y que sacien la curiosidad por la pornografía o por otras vías. Entonces, aquí yo verdaderamente hago un llamamiento a los padres a que hablen con sus hijos, que se formen. Nosotros tenemos en Dar una Vuelta también mucha formación en esto, que busquen herramientas, pero que no lo dejen pasar. Porque probablemente si tú no les hablas de la sexualidad y de la afectividad, ellos lo hablarán con sus amigos de otra manera. Que tienen el mismo nivel de desconocimiento que ellos. Totalmente, totalmente. Y es Niños normal. guiando niños. Exacto, sí. Es muy difícil, mito número 9. No consumir pornografía y dejarla es casi imposible. Pues no, para nada. Yo creo que era uno de los objetivos principales de este podcast, el saber que por consumir pornografía no estás dado por perdido, ni muchísimo menos. Está comprobado también empíricamente, soy muy pesada en esto, pero es que vale mucho saber que sí que hay salida, sí que hay solución y que hay muchísimas personas que cuentan su testimonio. También en el blog tenemos muchos testimonios que cuentan cómo a raíz de pedir ayuda y de atreverse, ¿no? Que a veces no es muy fácil, sobre todo con este tema, se puede salir de la pornografía y se puede controlar y se puede revertir. Hay muchos terapeutas especializados en esto que quieren ayudar y que por eso también está Dar una Vuelta y todos estos movimientos y este podcast, y porque se puede salir y se puede ayudar. Entonces, es una adicción muy efectiva de tratar y muy posible de revertir, de solucionar. Entonces yo animo de verdad a que todo el que esté
pues escuchando este podcast y tenga esta idea, que no lo dude y que llame y que busque ayuda, porque se le puede dar. Y por último ya, mito número 10, la pornografía no es como la prostitución, que no tiene nada que ver, mentira. La pornografía, como hablábamos, suele ser la punta del iceberg. Entonces, abajo siempre hay mucho más y no podemos quedarnos con los ojos cerrados y viendo solo lo primero que se nos presenta delante, porque estamos haciendo pues la vista gorda, que se dice en España, a toda una realidad que sí que negamos, que sí, con la que no estamos de acuerdo, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto más que suficiente, muchos mitos que hay por ahí. Pero y nos que sirven podría... para identificar a ver qué hay que deconstruir, porque mientras no deconstruyamos esas creencias va a ser muy difícil poder Reeducarnos. reeducarnos. Ujú. Exacto. Ya Total. para finalizar, se nos va pasando el tiempo, ha sido una conversación maravillosa, pero pues no podemos irnos sin dejar algunas herramientas para justamente para la psicoeducación, sin que nos cuentes, por favor, dónde podemos contactarlos, cómo podemos contactarlos, si tienen talleres, foros, grupos. Ujú. Pues bueno, gracias también porque de verdad esta es una de las principales objetivos de Dar una Vuelta, ¿no? El darle visibilidad a esta gran problemática y a esta realidad que era tabú hasta hace muy poco tiempo y que ahora poquito a poco y ahora ya gracias también a las fuerzas, la fuerza de tus alas podemos empezar a internacionalizar, ¿no? Porque hace mucha falta, hace mucha falta. Ujú. Entonces, bueno, algunos tips para psicoeducar también en este tema son, entre ellos, fomentar la comunicación, es lo que hablábamos, incentivar a que las familias dialoguen sobre sexualidad con sus hijos, que ellos sean los modelos a seguir, que no solo sea en términos de profesión, de social, de quiero que mamá es médico, que tú seas médico como mamá. No, 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 es que mamá es mujer y quiere a papá, yo quiero que tú también seas mujer y quieras a tu marido, ¿no? Y en este sentido, ¿no? A nivel también personal y afectivo. Evitar también que estas conversaciones como que se queden en manos esto de los amigos, ¿no? O del contenido en línea que es inapropiado la mayoría de las veces. También otro de los tips importantes es tener empatía y comprensión. O sea, favorecer a que los padres, las familias, los profesores aborden el comportamiento de los adolescentes como con emociones, que al final consumes pornografía, que lo primero no sea enojarse, no sea enfadarse y no tienes que hacer eso, ¿no? Reprimirlo, sino, oye, qué bien, eso significa que estás creciendo, eso significa que tienes curiosidad, eso es muy bueno, pero vamos a aprender a canalizarla, vamos a aprender a darle forma y a saber por dónde encontrar herramientas para que puedas entender lo que es el cuerpo, la sexualidad y que luego puedas crecer con unas relaciones sexuales pues sanas, ¿no? Quiero completar de pronto un poquito ese punto porque yo creo que este episodio quiere dejar muy claro que esto no es una conversación moral, es decir, esto no No. estamos aquí calificándolo de si es bien, si es mal, si es de valores, no, es el hecho de que Una ver realidad. pornografía está haciendo una afectación en ti, está haciendo una afectación en tu cerebro, biológica, física, como lo vimos. En o tus sea, relaciones humanas. exacto. Entonces mi conversación en la psicoeducación, ya sea con mis hijos, con mis sobrinos, con los pares, con lo que sea, es una psicoeducación que tiene que ver con lo que está pasando explícitamente con la pornografía. Y que no tiene por que fuera de lo ver moral. y que no tiene que ver con la anulación del placer, sino más bien con educarnos y reestructurar esa relación con el placer, con un placer sano. Totalmente. Bueno, es que esto sí, es verdad, es uno de los aspectos claves de este podcast y que creo que lo que dices, Karen, del placer es súper importante, ¿no? Aquí no se está diciendo que el placer sea malo, al contrario, justamente lo contrario. El placer es necesario y es sano. Como hablábamos al principio, la sexualidad es parte de todo ser humano y el placer, lo que pasa con la pornografía es que
pensamos que se motiva, ¿no? Y se aumenta, pero al final acaba disminuyendo. Lo que queremos con esto es ser conscientes de que vas a conseguir mucho más placer y vas a disfrutar mucho más en las relaciones reales que consumiendo pornografía, por mucho que a corto plazo parezca lo contrario. A largo ¿Qué podemos plazo, decirle a esas personas que hoy son personas que consumen pornografía, ya sea una, dos o más frecuentemente? ¿Qué herramientas podemos darles en este proceso de pasar? em, creo que el primer aspecto es el autoconocimiento, o sea, conocerse a uno mismo. Es que no hay capítulo en que nos dé nombre el O autoconocimiento. sea, la fuerza de ¿En tus alas tiene serio? un segundo nombre y se llama el autoconocimiento. O sea, es porque esa es la base de todo, definitivamente. Ajá. Es que lo es, porque al final todo viene de que si uno no se conoce, al final va a encontrar y va a buscar maneras de resolver lo que no resuelve interiormente con cosas externas. Entonces, Ujú. obviamente es que es básico, ¿no? ¿Quién soy? Es preguntarse quién soy, qué quiero, cómo quiero ser, ¿no? Entonces, a partir de eso, que puede ser un poco profundo, pero bueno, es poquito a poco ir detectando, por ejemplo, oye, ¿cuándo consumo? Detectar los momentos en los que tengo más ganas de consumir. Vuelvo del trabajo, estoy muy estresado, entonces ahí consumo pornografía para relajarme, Ujú. o estoy solo cuando tengo momentos de estar solo y así me distraigo, o, o me enfado con mis amigos o con mi mujer o con mi novio y Ujú. ahí entonces consumo. Lo primero es saber detectar en qué momentos yo consumo pornografía o acudo a este tipo de placer, ¿no? Claro. Y a partir de ahí es pues el querer tomar la iniciativa y el querer formarse. Y si no te ha convencido lo que te hemos dicho en este podcast, que es totalmente normal, no, pero bueno, o sea, digo, que Ujú. puede pasar, que digo que con un podcast no es suficiente, ¿no? Em, que te formes, que busques información, que, que te intereses y que intentes ir al fondo de la situación, que no te quedes Claro. con, bueno, consumo y ya está, sino que bueno, si es Ujú. algo que te preocupa y que crees que te puede estar haciendo daño, pues que le intentes buscar una solución y que en ese caso te apoyes en tus seres queridos, te apoyes en profesionales, te apoyes en un canal de Telegram, que nosotros tenemos canal de Telegram, te apoyes en foros, pero que busques una manera de poder darle voz. Ok. Sí. Em, No, es que siento que seguimos con tanta información que ojalá quisiéramos grabar más episodios porque siento que es mucho lo que podemos dar, pero de todas maneras, Bernie, yo te quiero agradecer, sé que lo hacemos en nombre de lo que es Ujú. la emisora al aire, de la fuerza de tus alas, porque es un tema que evidentemente necesitamos hablar, necesitamos Claro. sacar del aula, necesitamos sacar de la casa, necesitamos sacar de nuestra cabeza Ujú. y la mejor forma es poder hablarlo. Hay mucha información valiosísima que nos has dado, sin embargo el tiempo se nos acorta y para terminar por eso queríamos preguntarte, ¿cómo hacer para acercarnos a darle una vuelta? Ujú. ¿Cómo hacemos para poder, quien esté interesado en conocer más de esto, De de... informarse, que algo se movilizó por allá, como decías tú, puede que no sea el cambio completo el podcast, porque finalmente lo hemos dicho en otros episodios, y es que el podcast no reemplaza la intervención profesional ni el tratamiento terapéutico, pero puede ser la semilla. ujú, totalmente, ¿no? La primera voz, la señal de, oye, a lo Así mejor es. esto me viene bien. Ujú. Bueno, primero, antes que nada, gracias a vosotras. Ha sido un placer de verdad compartir este tiempo juntas. He aprendido también muchos datos de Colombia y creo que Ujú. pues esto también es importante, ¿no? Ver cómo desde España, desde Colombia, desde cualquier punto del mundo es un tema que preocupa y que Ujú. hay que darle visibilidad. Entonces también gracias también por contactar con nosotros y poder pues hacer crecer también esta demanda social eh, que tanto bien puede hacer. Entonces, para contactar con nosotros, podéis contactar a través del correo info@daleunavuelta.org, que
que es como el principal al que podéis, pues no hemos comentado, ¿no? Pero en Dale una Vuelta damos tanto prevención como talleres de formación, como terapia, como, bueno, tenemos un poco de todo. También tenemos la página web que si ponéis Dale una Vuelta en internet os saldrá ahí toda la información. Y también Una página tenemos, muy bien montada tienen. sí, ahí estamos, poco a poco. Y también tenemos parte de voluntarios, que cualquiera que también se haya sentido llamado a querer ayudar en esta gran causa es bienvenido a querer colaborar. También se pueden apuntar por la propia página web en una parte que se llama Hazte Voluntario. Pero bueno, de cualquier manera, sea como sea, con info @daleUnaVuelta.org y si no en la web, podéis tener ahí toda la información y vamos, felices de poder aportar también nuestro granito de arena con lo que se pueda. Berni, muchísimas gracias por este capítulo tan bonito, por ser traductora de información. Invitamos a nuestros escuchas, si se movilizaron, si están interesados, por favor profundicen en este tema, soliciten ayuda. Seguramente allá afuera hay millones, ni siquiera me atrevo a decir que miles, sino millones de personas que pueden estar muy tocadas por este tema. Total, y gracias por acompañarnos en esta conversación. Creo que la Fuerza de tus Alas extiende su voz a España, Dale una Vuelta extiende su voz a Colombia y que uniendo esfuerzos, abriendo fronteras, sé que vamos a poder seguir como educando y acompañando en estas conversaciones. De corazón, gracias por este espacio. Colombia te espera el día que quieras regresar. La Fuerza Aérea estará aquí para acompañarnos en otros diferentes talleres. A quienes nos acompañaron les agradecemos enormemente. No sé si tú quieras decir algo antes de despedirnos. ¿No? Estamos perfectos. A quienes nos les agradecemos enormemente, Karen, Mauricio, nuevamente por este espacio que fue un episodio más maravilloso y que nos sigan acompañando en esto que es La Fuerza de tus Alas. Mismas prendas, amparados en su decencia. Y el calzado combina con la chaqueta. Viven bien, Dios les manda tan